mañana en pantalla algunas imágenes de comunidades, algunas a las que todavía no llega nada, comunidades apartadas de la provincia de la Altagracia en este caso. Agradecemos a la periodista de Citucen que nos ha compartido estas imágenes. También entró por la parte de la autovía al municipio de Miches, en zonas montañosas, en lugares donde viven campesinos cuyas casas han sido destruidas de forma completa. Miren ustedes esas caras, esos rostros. La verdad que muy duro, como ha tocado el huracán Fiona a grandes comunidades y comunidades apartadas. Nosotros agradecemos la presencia esta mañana acá del ministro de Energía y Minas. Él ha estado trabajando en la zona, sobre todo la restitución de la energía eléctrica era una prioridad. Muy buenos días, Antonio Armonte, ¿cómo está usted? Gracias por estar esta mañana. Buenos días, Germán. Para comenzar queremos brindarle un café que le trae Kenia y bueno, gracias Kenia por este cafecito. Y comenzar preguntándole, usted estuvo en la zona, estaba en la provincia de la Altagracia. Sí. ¿Cómo usted encontró aquello? ¿Cuál es la realidad que vio? Y también tomando en cuenta el área de desempeño suya. Sí. Bueno, yo voy a hablar, le voy a decir brevemente en dos aspectos. En lo que se refiere a la recuperación del servicio eléctrico, el servicio eléctrico estaba prácticamente colapsado en las principales provincias del este, sobre todo en La Romana y básicamente en Higüey, La Romana, El Ceibo y en menor magnitud en Atomayor y San Pedro de Macorís. Monte Plata fue menos afectada que estas primeras que le he citado. En el caso de Higüey fue muy fuerte porque Higüey en la provincia de Altagracia, hasta ahora que nosotros, el inventario que tenemos dice que mucho más de 100 postes de alumbrado eléctrico fueron derribados, una gran cantidad de ellos quebrados y consecuentemente decenas y decenas de transformadores que cayeron y que también fueron afectados. Y hubo sobre todo un aspecto que contribuyó mucho al tema del retardo en el inicio de la recuperación y tuvo que ver con daños en la línea de transmisión de 69 kV y de 138 kV que van desde La Romana hasta Higüey y hasta el Pintado para El Ceibo. Y la línea de transmisión son el corazón del sistema eléctrico, porque es a través de ella que se inyecta la energía. O sea, si la línea de transmisión no funciona, pues no hay energía. Son las que alimentan, son las de alta tensión, como dice la gente. Entonces, después que ya llega, es que tú también confirmas si las subestaciones que hay en la población, en la comunidad, realmente tienen las mejores condiciones o hasta dónde fueron dañadas. Entonces, los daños en Higüey fueron en los transformadores, las subestaciones, las redes, los postes de luz, etcétera. Y nosotros estuvimos trabajando y yo puedo decir que contra lo que fueron los pronósticos, ya a medianoche de anoche, había en Higüey alrededor del 40% de los clientes de este energizados, es decir, con energía eléctrica. Y nosotros tenemos planes de que al cierre del día de hoy ese porcentaje sea mucho mayor. Lo mismo queremos ver si restituimos por completo la energía eléctrica en Boca de Yuma. Hemos avanzado y prácticamente resuelto el caso de la otra banda. El Ceibo tiene hoy más del 70% de su servicio eléctrico. En el sentido general, ¿cuántos usuarios quedaron sin energía? ¿Y por cuánto tiempo? Mira, clientes así hasta, digamos, anoche había 100,000 y pico de clientes, no te puedo decir el pico, pero unos 160, por ahí 150,000. Que estaban sin energía. Estuvieron afectados sin energía, pero ya hoy pienso que ha amanecido una mayor cantidad con energía. ¿Tienen algún estimado? La mayor cantidad de esos clientes, repito, fue el caso de Higüey, que durante... ¿Hay algún estimado, ingeniero, del costo de los daños? No hemos hecho eso, estamos pensando precisamente ya mañana tratar de ver si podemos dar ese tipo de datos sobre las implicaciones a las infraestructuras eléctricas que ha tenido y las estimaciones de los costos. Realmente todo el personal principal ha estado concentrado en las reparaciones y recuperación. Y sabemos más o menos cuántos transformadores, cuántos postes. ¿Cuántos postes bueno, en la provincia de Altagracia, nada más en la provincia de Altagracia, estábamos hablando anoche de 120 y pico de postes. 120, pues eso fue la ciudad completa. Sí, la provincia de Altagracia. ¿Y qué pasa con los significa postes? no solamente Higüey, sino también significa los municipios. Sí, la otra banda. Higüey, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa con los postes? Porque alguien me escribía y decía que si tenía que ver con la calidad de los postes, que todos se quebraban, Bueno, y algunos que lo ponen de que muy cerca, no, la sin profundidad. mayoría, ¿Qué fue? una gran cantidad de los postes son de concreto, o sea, ya no solamente son de madera, sino son de concreto. Entonces, esos postes, muchos de ellos cuando caen, dependiendo de donde estén, las condiciones pueden romperse y se quiebran. Y uno se lleva a otro, ¿no? Hay un Otros efecto en la dominó. base también. Pero realmente es también, porque hoy, por ejemplo, hubo un terremoto en México y afectó a buena parte de México. ¿Qué uno ve en México? Que los edificios bailan. Entonces el edificio moviéndose y no se cae porque México tomó decisiones sabiendo que podían pasar terremotos. Entonces me pregunto por lo de los postes de luz. ¿Es ineludible que pase? ¿O hay alguna forma de poner un tendido que funcione frente a los huracanes, o digamos que es algo inevitable? Eso es muy difícil. Uno lo que tiene que recurrir a la memoria histórica y se ha dado cuenta que en países como Estados Unidos y en otras naciones avanzadas, cuando han tenido fenómenos más o menos parecidos, las imágenes de la primera cosa que usted ve es el tendido eléctrico afectado. En el caso de la República Dominicana, también tiene mucho que ver que hay una gran cantidad de la línea de transmisión y del servicio eléctrico que son aéreas. En algunas ciudades en el exterior son subterráneas y eso tiene menor impacto. Pero como decía Germán, si un poste de luz por alguna razón u otra cae, muchas veces arrastra al vecino por el tendido eléctrico porque están interconectados. Y el poste se puede quebrar no solo cuando cae en cualquiera de su estructura, sino también en las mismas bases de sustento, que en esos casos, en algunos momentos podría ser que en algunos casos la construcción de la base que lo sostiene no sea lo mejor. Uno veía antes, ingeniero, pero eso se da. Con mucha Y frecuencia. eso es normal. Y todavía se ven, incluso aquí en la ciudad, que por descuido, lo que sea, postes de madera viejos se quiebran, se doblan. Uno entendía que los postes de concreto eran más resistentes. ¿Cuál es la situación? No lo son más resistentes, más adecuados realmente y son los que se están utilizando de mayor proporción. Eso es una forma de mejorar todo el sistema, pero hay que entender que cuando hay embates de ese nivel hay muchos factores que inciden. Árboles que caen y se llevan un poste, se caen sobre el tendido eléctrico y lo tumban el poste. Postes que pueden ser deficientes y bueno, se caen y arrastran a otros. Hay muchos factores que inciden en eso. Y produce mucho daño porque los postes tienen cargados, muchos de ellos, transformadores que también caen. Y en algunas ocasiones, pues, la recuperación requiere mucho trabajo. En el caso de nosotros, hemos tenido que casi triplicar la logística inicial de camiones con canastos, de grúas, de brigadas, de obreros y de técnicos, para poder atender simultáneamente decenas y decenas de averías. El tema también de la propia subestación y, bueno, todos los demás elementos que conforman el sistema de servicio eléctrico en cualquier ciudad. Yo quiero destacar que una de las cosas que hicimos fue apostar realmente unidades de EDESTE y de todo el sector eléctrico en cada una de esas provincias. Es decir, mientras trabajábamos en Higüey, se estaba trabajando en La Romana, en San Pedro, en Atomayor, en el Ceibo. ¿Cuántas brigadas habían ahí? Simultáneamente, bueno, nosotros dispusimos inicialmente de alrededor de 120 brigadas, wow, que ya teníamos desde antes de la llegada del huracán, porque el sector eléctrico, en este caso por iniciativa nuestra, comenzamos un par de días antes de llegar al huracán a hacer la coordinación. Y una de las cosas que definimos es que como todas las rutas indican que el área afectada será el este, entrara o no, entrase o no entrase, el este iba a ser afectado. ¿Se concentraron ahí? Nos concentramos ahí. Ahora, después, cuando estábamos en el terreno, el mismo lunes, ¿cuándo fue? El día siguiente. El lunes fue que entró. El lunes. Que incluso el presidente fue a una rueda de prensa allá. Cuando llegamos a Higüey y comenzamos a mirar el panorama, nos dimos cuenta que teníamos que reforzar las brigadas. Entonces ahí logramos movilizar recursos desde sur,
recursos de la empresa de transmisión, algunos propios recursos del ministerio que lo utiliza para la electrificación rural, movilizar esos recursos hacia el este y particularmente hacia Higüey. Una cosa, ya que usted estuvo por ahí, si usted le fuera a describir a la gente lo que usted vio, ya no solo del tema eléctrico, sino cómo impactó, Fiona, la vida de la gente en el este. Mira, Eli, yo te escuchaba al principio y quiero decirlo aquí de una manera con mucha conciencia. El tema que tienen este tipo de fenómenos es que desnuda claramente el tema de la pobreza lacerante en la República Dominicana. El nivel de pobreza es muy elevado. La fragilidad en que viven no es con un huracán, es con cualquier 2 o 3 días seguidos lloviendo por la razón que sea, flota inmediatamente, sale a flote inmediatamente la desigualdad social. Las condiciones infrahumanas en que viven miles y miles de familias alrededor de capitales o de ciudades hoy ricas. Porque Higüey es una ciudad que tiene un elevadísimo nivel de actividad comercial y productiva, sobre todo basado en el turismo, etcétera. Ha crecido mucho, se ha transformado. Yo conozco Higüey desde hace mucho porque cuando joven me tocó vivir ahí, muy jovencito, un par de años, y conozco bien la evolución de Higüey. Sin embargo, esa ciudad que recibe tanto turista, que hay una actividad económica tan vibrante, etcétera, en todos sus alrededores, barriadas, comunidades rurales vecinas, la pobreza es extrema casi. Entonces, cuando usted va llegando a Higüey, se va por la Romana y va llegando a Higüey, usted lo que va encontrando comunidades casi, por lo menos el lunes, casi flotando. Bohíos, ranchos tapados, gente con sus enseres al aire libre, y sobre todo una desesperanza, porque ni tienen refugio cercano, no hay un refugio que valga la pena cercano para eso, no hay condiciones económicas o disposiciones económicas de fondo suficiente, porque el presidente Luis Abinader, que ha sido el presidente que más subsidio y ayuda dispone y que participa y va, pero él también tiene recursos limitados. Usted dice que es una deuda histórica prácticamente. Exactamente. Es una deuda histórica. Y yo creo que esta experiencia al presidente Abinader, que yo lo vi cómo se entregó a discusiones y conversaciones durante más de 1 hora con representantes de la comunidad de Higüey el lunes, y él visitó después los lugares más afectados de Higüey, del Ceibo, Atomayor, etcétera. Yo estoy seguro que el presidente Abinader, con esta experiencia, que no le da informaciones nuevas, pero le fortalece la convicción de que hay cosas que hay que hacer en el Estado Dominicano para garantizar que fenómenos como un huracán, que aquí no son noticias, porque este país no es una noticia. Estamos en su ruta. Estamos en su ruta. Las regiones más probables dispongan de especies de refugio y de presupuestos especiales para estas circunstancias, de manera que no haya que estar mucho... Se nos acaba el tiempo, ingeniero, pero yo pienso que, y usted lo ha tocado, Edith también, quizás llegó el momento de que la sociedad cambie de importancia, ponga por encima del crecimiento, el desarrollo real de la gente. Porque se habla mucho de crecimiento, que es un éxito. Y esas comunidades son un ejemplo. Exacto. Es decir, usted tiene estadísticamente un tremendo crecimiento económico en La Romana, Higüey, etcétera. Ahora, la distribución de ingresos, la creación de infraestructura no para ir a la playa, sino para que la gente pueda una vivir zona mejor. turística por excelencia de República Dominicana y que esté bordeada de miseria de tal magnitud. Pero las infraestructuras, cuando hablamos de infraestructura, debería también tomar en cuenta la capacidad de respaldo y de acogida de los indemnizados cuando suceden eventos como ese, que no son extraños en el país. Entonces, es un tema de cómo pensar el desarrollo integral del país desde las perspectivas no solo de infraestructura para que usted se transporte como turista o tal cosa, sino también la infraestructura desde la perspectiva de la gente que menos puede. Muchísimas gracias, señor ministro, por estar esta mañana. Lamentamos la entrevista ha sido un poco corta porque sabemos que el tránsito está muy difícil allá afuera.
Ha empezado la docencia, ¿verdad? Además, Tremendo tapón. Además, uno está casi más en Higüey que aquí. Sí, yo sé, y le agradecemos mucho el gesto. Vamos a Higüey de nuevo. Usted vuelve para Higüey ahora. Sí, sí. Y lo que quiero decirle, dejar como mensaje final, es que creo que el presidente hizo bien ayer con el reconocimiento que ha hecho al trabajo del sector eléctrico, sobre todo a la empresa de transmisión. Llévele usted nuestras Bueno. felicitaciones a todos los linieros, que son los obreros. Sí, los obreros sí, que están así, allí. así. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.